La pequeña mano pálida se cerró sobre la brida del caballo del duque. William se detuvo en seco. La yegua se movió de lado en el húmedo camino de noviembre. Él miró hacia abajo. Un niño, no más alto que su estribo, estaba de pie debajo de él. Llevaba un abrigo marrón que había sido hecho a partir de un abrigo de hombre. Los hombros eran demasiado cuadrados. Las mangas estaban enrolladas 2 veces en la muñeca. El niño tenía barro en las botas y una fina hoja dorada atrapada en el pelo, y tenía el rostro más serio que William había visto en 12 meses. «Señor», dijo el niño, «mi madre llora todas las noches». La yegua resopló una suave columna de bajo gris. Los bosques detrás de ellos goteaban con el último amarillo de los robles. En algún lugar más allá del seto, una campana de oveja sonó una vez y se cayó. Y el aire húmedo traía el dulce y lento aroma de las manzanas de sidra dejadas en la hierba para pudrirse. William desmontó. Lo hizo lentamente porque los movimientos bruscos asustan a las criaturas pequeñas, tanto a los caballos como a los niños. Y también porque necesitaba los 3 segundos del descenso para componer su rostro. «Todas las noches», dijo él. «Todas las noches ella piensa que estoy dormido». El niño lo observaba con una clara expectación gris. William la reconoció como la fe absoluta de un niño, en que los adultos, si se les informa adecuadamente, arreglarán lo que está mal. Era una mirada que no estaba acostumbrado a merecer. Le preguntó al niño su nombre y el de su madre. Recibió el nombre de Samuel a cambio. Y con la cuidadosa enunciación de alguien a quien le habían enseñado que los nombres requerían precisión, la señora Hale, William no dijo nada. La yegua pateó el suelo. Una rama del seto rozó su bota pulida. El cielo sobre la cabeza del niño era del color del interior de una vieja taza de peltre. El otoño en su peor versión, sin sentimentalismos. La luz lo aplanaba todo y no ocultaba nada. Señora Hale, no había oído ese nombre en voz alta en 6 años. Había pasado esos años enseñándose a sí mismo a no decirlo, ni siquiera en el silencio de sus propios pensamientos. Ni siquiera cuando una fiebre peninsular lo retuvo durante 15 días, y el recuerdo de su nombre fue lo único que tuvo para volver en sí. Una sola corneja cruzó el camino, volando bajo. Una gota de agua fría cayó del borde de su sombrero sobre la rodilla de sus calzones. La sintió con la irrazonable y exacta conciencia de un hombre cuyo peso entero acaba de ser puesto sobre una tabla de madera muy pequeña. Preguntó dónde vivían. «La cabaña del huerto», respondió Samuel, «pasando el molino a 2 campos del roble del rayo». William observó, con el tono apacible de un hombre que conversa, mientras su mente ordena otras cosas. Dijo que el niño había caminado una distancia considerable para encontrar a un extraño en el camino. Samuel lo corrigió. Había caminado, dijo, hasta el pueblo, y allí había esperado a un caballero. Mamá había dicho que no mendigaban. Mamá, sin embargo, no había dicho que no podía pedir. La boca de William se movió. No era exactamente una sonrisa, pero era algo que el aire de otoño no podía explicar. «¿Qué es lo que quieres pedir, Samuel?» El agarre del niño en la brida no se aflojó. Tenía dedos delgados, y en la base de su pulgar, un pequeño rasguño a medio curar, del tipo que un niño se hace por trepar donde le han dicho que no trepe. William se encontró catalogando este rasguño con una precisión que no entendía. «Ella dice que las lágrimas no son para siempre», dijo Samuel. «Pero ha pasado mucho tiempo, señor. ¿Vendría a ver si puede hacer que se detengan?» William miró al niño. Miró el camino lleno de surcos detrás de él, y la delgada línea de humo que se elevaba a media milla de lo que debía ser el pueblo, y pensó en la carta en el bolsillo de su pecho de su administrador en Ashbourne, y en el asunto en Lincolnshire, que se había dicho a sí mismo que era urgente, y en las 3 invitaciones en Londres, que por una vez no había declinado. Nada de eso, comparado con una pequeña mano en su brida, pesaba absolutamente nada. Dijo que acompañaría al niño a casa, luego iría a la posada a pensar. Samuel preguntó si volvería mañana. William respondió honestamente que no lo sabía. El niño observó con una voz pequeña y firme que su madre estaría esperando a alguien ahora. William se arrodilló. La humedad del camino se filtró por la rodilla de sus calzones. A esta altura, el rostro del niño estaba al nivel del suyo, y vio, sin permitirse del todo verlo, algo en la línea de la mandíbula
que hizo que una mano muy vieja y muy fría se cerrara alrededor de sus pulmones. Preguntó si Clara sabía que Samuel había caminado hasta el pueblo. El niño dijo que no. William propuso entonces que no le dirían que había detenido el caballo de un extraño. Dirían que lo había encontrado en el recodo del camino y que el caballero había sido amable. ¿Podía Samuel estar de acuerdo con eso? El niño, con la absoluta precisión moral de un niño, preguntó si eso sería una mentira. Un arreglo, dijo William. Samuel consideró esto con la seriedad que había mostrado hasta ahora. Luego asintió una vez, soltó la brida y levantó la mano para que lo subieran a la silla de montar frente a William. Porque evidentemente había decidido que se podía confiar en un hombre que hacía arreglos para la siguiente media milla. La cabaña del huerto estaba a 2 campos de un roble negro partido, exactamente como le habían dicho. Salía humo de su chimenea en un hilo fino y cuidadoso, como si quienquiera que atendiera el fuego lo hiciera por regla más que por calor. William bajó al niño en la puerta y se quedó montado. No se atrevía a caminar por el sendero. Una figura se movió en la puerta de la cabaña. No salió. Se quedó a la sombra del dintel con una cesta de manzanas apoyada en la cadera. Y miró más allá de su hijo, hacia el jinete en su puerta, y su rostro no cambió. No necesitaba hacerlo. William no la había visto en 6 años. Su cabello era más oscuro ahora. El oro solar de la chica que había conocido se había comprimido en un castaño cobrizo, recogido severamente en la nuca, y sus ojos, que una vez habían sido el marrón más cálido en el que jamás se le había permitido mirar, habían aprendido a mirar fijamente sin revelar nada. Seguía siendo la cosa más encantadora de la tarde de otoño. Seguía siendo la cosa más encantadora que jamás había visto. Samuel, dijo ella. Su voz era agradable y serena, y tenía algo que no habría podido nombrar como rabia si lo hubiera oído en cualquier otro lugar. Adentro. Mamá, adentro, por favor. El niño entró. La puerta no se cerró del todo detrás de él. La cesta de manzanas en su cadera no se movió. Miró a William Ashbourne, como si fuera un comerciante en la puerta equivocada. Su excelencia, Clara. Señora Hale. Hubo un silencio. Se dio cuenta vagamente de que todavía estaba en la silla de montar y que aún no había dicho nada coherente. Se dio cuenta más agudamente de que su corazón estaba haciendo algo bastante impropio de un caballero dentro de sus costillas. Había ensayado en el transcurso de 6 años al menos 40 comienzos diferentes para esta conversación. Frases que diría en encuentros casuales en los salones de Londres. En cartas que nunca enviaría. En la oscuridad antes del amanecer, cuando se suponía que debía estar durmiendo. Y cada una de ellas, ahora que el momento había llegado, se evaporaba como el humo de un fuego húmedo. Dijo al fin solo lo que un vecino diría. Que había encontrado a su hijo en el camino, que lo había traído a casa. Ella le agradeció con seriedad y brevedad, le deseó una buena tarde, retrocedió hacia la cabaña y la puerta se cerró. No se cerró de golpe. Clara Hale nunca en su vida había cerrado una puerta de golpe, y no iba a empezar por él. William se quedó sentado en su yegua frente a la puerta cerrada de la cabaña. Se quedó allí todo el tiempo que un hombre puede sentarse decentemente frente a una puerta cerrada, y luego giró el caballo y cabalgó al paso de regreso al pueblo, porque no se atrevía a galopar. El Green Man en el cruce de caminos del pueblo era un edificio bajo y blanco con buena cerveza y un fuego aún mejor. William tomó una habitación, un plato de pan y carne y una taza de algo caliente, y comió y bebió sin saborear nada de ello, y pensó. Cuando el posadero vino a llevarse su plato, William le preguntó con la cuidada naturalidad de un hombre que ha ensayado el tono. Preguntó por la viuda de la cabaña del huerto. El posadero respondió en el registro cerrado y educado de un hombre de campo que ha aprendido qué preguntas son seguras. La señora Hale había venido de la casa de su tía, dijo, hace 5 o casi 6 años, cuando la tía murió y le dejó el huerto. Además, aceptaba trabajos de costura. Se mantenía por sí misma. Se hablaba de ella como una viuda. Sí, él mismo no hablaba de ella en absoluto, pidiendo perdón a su excelencia. Era una buena vecina, y su hijo era un orgullo para ella, y sus asuntos eran suyos. William puso una moneda en la barra.
Le dijeron que tenía razón. El posadero era un hombre sensato. Habría una pregunta más, dijo, y luego se detendría. ¿Algún caballero la había visitado en esos 6 años? ¿O alguna dama? Ninguno, dijo el posadero. Ella tomaba sus propias decisiones. William terminó la taza y la dejó con cuidado. A través de la pequeña ventana, podía ver los últimos restos de la luz del día desvaneciéndose sobre un campo de rastrojos. Y las primeras estrellas tenues apareciendo sobre el bosque del este. En algún lugar de esa oscuridad, un niño pequeño estaba cenando, y una mujer estaba sentada frente a él en la mesa, sonriendo, porque había estado sonriendo a través de las mesas a ese niño durante 5 años, y no se había perdido ni una sola noche. Subió las escaleras. No durmió. Se quedó de pie junto a la ventana y observó cómo la noche encontraba su plena oscuridad sobre el pueblo, y pensó en los ojos grises de un niño, y en un rasguño, en un pulgar pequeño, y en la línea de una mandíbula. Y a las 4 de la mañana, pidió su caballo. El amanecer era del color de un moretón cuando salió del pueblo. La escarcha se había metido en los surcos del camino durante la noche, y el aliento de la yegua salía en ráfagas blancas. Y William no se permitió pensar en nada excepto en la siguiente curva del camino, porque si pensaba más allá de eso, no seguiría adelante. La cabaña del huerto estaba despierta antes que él. Una sola vela ardía en la ventana de la cocina. El humo salía de la chimenea en un ángulo doméstico. El ángulo de un fuego encendido para el desayuno, y no para la ceremonia. Desmontó en la puerta, ató a la yegua, caminó por el sendero y llamó a la puerta. Se abrió de inmediato. Llevaba el mismo vestido que el día anterior, de lana oscura color índigo, liso en el cuello. Un chal rojo ámbar prendido en su hombro contra el frío. Su cabello ya estaba recogido. En su mano tenía la escoba que había estado usando para barrer el hogar. La cocina detrás de ella era cálida y ordenada y olía a pan tostado. En algún lugar al fondo de la cabaña, una vocecita se hablaba a sí misma mientras se ataba una bota. Su excelencia, señora Hale. ¿Ha venido por el niño? He venido por todo. Ella se quedó en la puerta durante un largo momento. No lo invitó a entrar, ni cerró la puerta. Cuando volvió a hablar, fue en voz baja, y con un realismo sencillo que tenía el peso de algo considerado hace mucho tiempo. Si él entraba en esa cabaña a esa hora, y alguien lo veía, su hijo tendría que vivir con ello el resto de su vida. Le pidió que considerara eso antes de exigirle que fuera hospitalaria. Él dio un paso atrás del umbral. No muy lejos, lo suficiente. ¿Puedo cortar su leña? Ella lo miró. Él lo repitió con calma. Podría cortar su leña a la vista de cualquier camino o vecino, durante el tiempo que ella lo permitiera. Y luego podría sentarse en la mesa de su cocina con su hijo, a plena luz de la mañana, como cualquier hombre que ayuda a una vecina. Ella no le debería nada. Él no buscaría ninguna otra ventaja. Pero no había viajado 6 horas desde Lincolnshire, dijo. Su nombre se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Clara Mora, para ser rechazado en su puerta al amanecer. Y no se iría. Fue más de lo que había querido decir. Su rostro no cambió, pero su agarre en la escoba sí. Un apretón en los nudillos, rápidamente corregido. El hacha, le dijo, estaba en el leñero. No debía hacer un espectáculo de ello. El desayuno era a las 8. Si todavía estaba allí a las 8, se sentaría donde ella lo pusiera, y no le haría a su hijo ninguna pregunta sobre su padre ni sobre nada más. ¿Estaban claros? Lo estamos entonces. Buenos días, Su Excelencia. Buenos días, señora Hale. Ella cerró la puerta. El leñero estaba ordenado. Un año de leña estaba apilada en 4 paredes pulcras, y el hacha colgaba de una clavija en la viga central, limpia, y el tajo tenía la altura correcta. Quienquiera que hubiera montado este cobertizo sabía lo que hacía. William dejó su abrigo en la barandilla y se arremangó los puños. La escarcha se estaba yendo de la hierba en delgados garabatos que se desvanecían. Un reyesuelo vino a investigar y se fue. Empezó a cortar leña. No había cortado leña en 6 años. En la primera hora, sus manos se ampollaron y sus hombros recordaron. Para la segunda hora, había encontrado el ritmo que pensaba que había perdido. El que un hombre aprende cuando ha sido un niño en una rectoría de campo, y su tutor ha persuadido a su madre de que el trabajo físico es la única cura para el mal humor.
La pila de troncos partidos crecía a su lado. Salió el sol. La escarcha se fue. En algún lugar de la cabaña, una sartén se puso sobre el fuego. Un poco antes de las 8, la puerta de la cocina se abrió. El niño salió corriendo con el abrigo a medio poner y el cordón de una bota arrastrando. Se detuvo al borde del patio y miró a William Ashburn como si el sol hubiera salido en su propio jardín trasero. «Eres tú. Soy yo. Estás cortando nuestra leña». «Lo estoy. Puedo ayudar. No puedes estar cerca del hacha. Puedes llevar los troncos al porche mientras los apilo». Samuel lo consideró. Lo juzgó insuficiente para su dignidad. Luego lo aceptó. Y se puso a trabajar con la grave laboriosidad que ponía en todas las cosas. William observó los pequeños brazos del niño manejar 2 troncos a la vez. Y su respiración se entrecortó ligeramente por el parecido. Y se corrigió a sí mismo antes de que se hiciera visible. Clara estaba en la puerta de la cocina. Observaba a su hijo llevar los troncos. Observaba a William observar a su hijo. No sonrió, pero no cerró la puerta. «El desayuno», dijo. «Ya voy, mamá. El desayuno, Su Excelencia». «Ya voy, señora Hale». La cocina era cálida. La mesa estaba fregada hasta la veta. 3 platos estaban listos. Un plato para el niño, un plato para ella, y un plato puesto cuidadosamente en el extremo más alejado, tan lejos del suyo como la mesa permitía. Sirvió gachas con manzanas de sus propios árboles cortadas en ellas, y gruesas rebanadas de pan con mantequilla, y una tetera de té que era fuerte y muy bueno. William se sentó donde ella lo había puesto y comió lo que ella le había servido. Y no habló hasta que le hablaron. «¿La cortaste toda?», preguntó Samuel con la boca llena. «¿La mayor parte? ¿Te vas a quedar?» Clara dejó su cuchara. No levantó la vista. William dijo con cuidado: «Voy a ayudar a tu madre con las manzanas todo el tiempo que ella desee. Cuando ya no lo desee, me iré». Samuel miró a su madre. Clara levantó su cuchara de nuevo. El silencio se alargó. Un tronco crujió en el hogar. William, que había negociado con 2 embajadores, un contrabandista francés y su propia madre en los últimos 12 meses, decidió que un niño de 6 años, en una mesa de cocina en Somerset, era la criatura más peligrosa que había enfrentado. «Deseo», dijo Samuel, «que se quede mucho tiempo». «Ah, sí», dijo Clara. Su voz finalmente no era serena. Era delgada en los bordes, como si las gachas se le hubieran atascado en la garganta. Se levantó para tomar el plato de Samuel, y su hombro rozó al pasar el respaldo de la silla de William. Un toque que no podría haber evitado en la estrechez de la cocina, y que trató como si no hubiera sucedido. La silla no se movió. William no se movió, pero su mano en la taza de té se quedó de repente muy quieta. Después del desayuno, ella envió a Samuel a dar de comer a las gallinas. William se levantó y retiró los platos de la mesa antes de que ella pudiera detenerlo. Ella los tomó de su mano en el fregadero sin mirarlo y los puso a remojar. «Su Excelencia». «William, Su Excelencia. No sé por qué ha venido. No sé qué espera. Estoy segura de que no está acostumbrado a que le cierren las puertas en la cara. Y lamento su incomodidad. Pero mi hijo tiene una madre que ha pasado 6 años construyendo una vida con lo que le quedó. Y no permitiré que esa vida se deshaga en una mañana porque a un duque se le ha antojado cabalgar por un camino rural y ser cortés. No es un antojo. Entonces, ¿qué es? Todavía no lo sé». Esa es una respuesta peor. Lo sé. Ella estaba de espaldas a él en el fregadero. La línea de su cuello sobre el cuello del vestido oscuro era la misma línea que recordaba. Una vez, solo una vez, y no después, había presionado su boca en esa nuca en un jardín de verano. En un mes y un año que se había enseñado a olvidar. Había aprendido a no pensar en ello. Estaba pensando en ello ahora, señora Hale. Su Excelencia. ¿Qué edad tiene el niño? Sus manos dejaron de moverse en el agua. Tiene 5 años. Cumplirá 6 en Navidad. Hubo un silencio que duró más que cualquier silencio que William hubiera vivido en las guerras. No habló durante él. No se atrevió. Ella no se volvió para mirarlo. Finalmente, tomó otro plato y lo puso a remojar. «Las manzanas», dijo, «están en el huerto. Hay una escalera en el muro sur. Traeré cestas. Puede subir o puede llevarlas. No me importa cuál.
Solo no permita que el niño suba la escalera. No tiene nada que hacer en una escalera. Y le dirá que sí, señora Hale. Afuera, por favor, Su Excelencia. Él salió. El huerto se extendía al oeste de la cabaña. 30 árboles en 4 hileras desiguales. La hierba debajo de ellos era larga y plateada por la escarcha que se derretía. Los últimos frutos colgaban rojos y dorados contra la corteza negra y húmeda. Una pequeña escalera se apoyaba en el muro sur, donde ella había dicho. William dejó su abrigo en una rama y comenzó a subir. Pasó la mañana recogiendo manzanas. Clarara iba y venía con sus cestas, Samuel trotando a sus talones. El niño recogía la fruta baja. Clarara se encargaba de las ramas intermedias desde una segunda escalera en el árbol de al lado. William tomaba las más altas. No hablaban, excepto sobre manzanas. Al mediodía, 3 cestas estaban llenas y una cuarta a medio llenar. Y las manos del duque olían a fruta magullada, y su cabello tenía una hoja, y su camisa se pegaba a la espalda, donde había sudado, y el viento lo había secado. Samuel vino y se paró debajo de su escalera. Sus pequeñas botas dejaban huellas oscuras en la hierba plateada y húmeda. Tenía una sola manzana en cada mano y una expresión de compostura paciente e insondable. Y esperó hasta que William hubo colocado su cuchillo de recolección en la pequeña funda de cuero de su cinturón y bajado 2 peldaños antes de hablar. ¿Te llamas William?, dijo. Sí. Samuel informó, con la particular dignidad de un niño pequeño que entrega información que ha recopilado con considerable riesgo personal. Que había oído a su madre decir el nombre una vez. Lo había dicho en el fregadero de la cocina mientras lavaba los platos. Ella no sabía, añadió, que él estaba escuchando. William bajó el resto de la escalera. Se limpió las manos en un paño y se agachó en la base del tronco con la espalda contra la corteza áspera. Así su rostro quedaba al nivel del niño y su voz no tendría que viajar. El olor a manzana magullada y musgo húmedo subía de la hierba. En algún lugar sobre ellos, una avispa tardía se arrastraba sobre una fruta caída dulce como la sidra. Le dijo a Samuel con cuidado que su madre lo había conocido hace mucho tiempo, antes de que Samuel naciera. Habían sido, dijo, muy buenos amigos durante un verano. Él había tenido que irse a una guerra y no había regresado. Samuel pensó en esto con la lenta y considerada gravedad de un niño que acepta una pieza difícil de aritmética. Tenía la expresión de un pequeño juez emitiendo un veredicto impopular pero justo. A mamá no le gustan los hombres que se van y no vuelven, observó al fin. No, no creo que le gusten. Pero le caíste bien esta mañana. El niño inspeccionó una de sus 2 manzanas, la encontró defectuosa y la cambió por la otra. Te puso en el extremo más alejado de la mesa. Ahí es donde pone al vicario cuando viene. Está siendo educada. No está siendo desagradable. William se rió. Salió de él sin previo aviso. Una risa real, breve y sorprendida. Y sonó extraña en sus propios oídos, porque no se había oído a sí mismo hacer ese sonido en mucho tiempo. El niño lo miró con la pequeña satisfacción privada de un médico que ha identificado correctamente un caso difícil. Samuel Hale, dijo William, eres un caballero peligroso. Mamá dice que hago demasiadas preguntas. Tu madre tiene razón y estoy agradecido por ello. Vamos, tenemos otro árbol. Recogieron el otro árbol juntos. El sol pasó sobre el muro sur, en un ángulo bajo de otoño, e hizo oro de todo. De la hierba, de la yegua que pastaba al borde del huerto. De los mechones de cabello sueltos en la nuca de una mujer que había venido a la puerta con otra cesta, y que ahora estaba de pie observando a los 2 trabajar bajo su último manzano sin decir una palabra. Clara sirvió la cena a la 1. William no volvió a la posada. No pensó en volver a la posada. A las 4 cortó media cuerda más de leña. A las 6 acarreó agua de la bomba. A las 7, cuando la oscuridad cayó dura y repentina como lo hace en noviembre, Clarara lo miró a través de la cocina y dijo, «Hay una cama hecha arriba del establo. Está limpia. No tengo otra que ofrecerte. Y está la posada del pueblo. Y puedes elegir lo que quieras. El establo es más que amable. No es amabilidad, es estrategia. Si te ven en el pueblo esta noche, habrá habladurías. Si te ven salir al amanecer, habrá otras habladurías. Estoy eligiendo las habladurías menores, Su Excelencia. No te estoy invitando a mi casa.
Entiendo, señora Hale. No me llames así esta noche. Él la miró. Ella estaba de pie junto al hogar, con las manos entrelazadas muy apretadas en su cintura. La luz del fuego la encontró. Capturó el castaño cobrizo de su cabello y el ámbar del chal que no se había quitado ni una vez. Y capturó algo más en la coronilla de su cabeza que él había visto antes y no había entendido que había visto. Y que ahora, bajo la luz constante de una lámpara, en una cocina de Somerset, vio. Era un peine, un delgado peine tallado de cobre cincelado con un patrón de hojas, colocado en el moño de su cabello. Él conocía ese peine, lo había comprado en una platería en Bath para su 21º cumpleaños, 3 días antes de que lo llamaran de vuelta a Ashbourne por una carta de su padre y no regresara en 6 años. «Todavía lo llevas puesto», dijo. Ella no lo miró. «Todavía lo llevo puesto». «¿Por qué?» «Porque», dijo Clara Hale, «soy una mujer de costumbres, Su Excelencia. Es un peine pequeño y cumple su función. No he tenido uno nuevo en 6 años. No ha habido ocasión de reemplazarlo. Clara. Buenas noches, Su Excelencia. El establo es el edificio con la lámpara en la ventana. Por favor, mantén la puerta cerrada con cerrojo». El viento se está levantando. Cruzó el patio en la oscuridad total. El viento se había levantado, como ella había dicho, y las estrellas sobre el techo del establo eran las estrellas afiladas, duras y frías, de una verdadera helada que se avecinaba. El desván del establo tenía un catre limpio, una manta limpia, una jarra de agua y una vela. Se sentó en el borde del catre durante mucho tiempo en mangas de camisa sin encender la vela, y pensó en una mandíbula pequeña y un par de ojos grises y un peine. Y en una mañana de hace 6 años, cuando había dejado un jardín bajo la lluvia, porque una carta se lo había exigido. Y en las cartas que había escrito en los meses siguientes, y las cartas que había esperado, y el silencio que había llegado en su lugar, no durmió hasta casi las 3. Cuando lo hizo, durmió mal. Se despertó con el sonido de un llanto. Era débil, y lo traía el viento. Una mujer llorando suavemente en una cocina a las 4 de la mañana, creyéndose no escuchada. William se quedó en el catre con el puño contra la boca y escuchó hasta que estuvo seguro más allá de toda duda. Y luego se levantó, se vistió y caminó a través del patio oscuro hasta la puerta de la cabaña. Estaba sin cerrojo. Ella no lo había cerrado. Tomó esta información y la archivó. Empujó la puerta para abrirla una pulgada con cuidado. Clara Hale estaba sentada en la mesa de su cocina con un chal de noche blanco, con la cara entre las manos. Una sola vela ardía entre sus codos. El fuego se había apagado. No estaba sollozando. No hacía ningún sonido en absoluto. Sus hombros se movían con el pequeño ritmo reprimido de una mujer que había estado haciendo exactamente eso, a esa misma hora, en esa misma cocina, durante mucho tiempo, y que había aprendido hace mucho tiempo a hacerlo sin ningún ruido que pudiera despertar a un niño en la habitación de al lado. «Clara Sarah», dijo desde la puerta. Ella no se sobresaltó, no se giró. Simplemente tomó una respiración muy larga, levantó la cara de sus manos y miró a través de la pequeña cocina oscura. Sus ojos estaban húmedos y su boca estaba firme. «¿Me oíste?» «Te oí. Todas las noches», dijo Samuel. Ella no terminó la frase. Él no necesitaba que lo hiciera. Cerró la puerta detrás de él con la cuidadosa atención de un hombre que maneja algo que podría romperse con su sonido, y no avanzó más en la habitación. «Su hijo de 5 años», dijo ella después de un silencio, «no debería habérselo contado a un extraño». Él respondió que Samuel no se lo había contado a un extraño. Se lo había contado a él. «Es lo mismo». «No». Se secó la cara con el dorso de la mano. El pequeño gesto eficiente de una mujer que se había estado secando la cara de esa manera a las 4 de la mañana durante 6 años. Había hecho de ello un arte. El arte era lo que le dolía más que el llanto. Y luego dijo con una sonrisa muy pequeña que no tenía nada que ver con la alegría, que Samuel le había dicho que volvería. Ella no le había creído. El niño le había dicho que el duque vendría porque le había explicado lo del llanto. Ella le había dicho a Samuel que las lágrimas no eran para siempre. No le había dicho que los hombres como los duques no regresan a las cabañas porque los niños pequeños se lo pidan. Debería haberlo hecho.
Ahora él lo sabía y lo recordaría, y pensaría el resto de su vida que el mundo funcionaba de esa manera. Clara, William dijo, «¿Su excelencia es mío?» Ella lo miró. La vela entre ellos parpadeó una vez por la corriente de la puerta y se recuperó. Afuera, un perro ladró en algún lugar del camino y se cayó. Clara Hale se sentó en la mesa de su cocina con su chal de noche blanco y miró a William Ashbourne con su cara mojada y su boca firme, y no le mintió. Nunca había sido capaz de mentirle. Había sido capaz de rechazarlo, de despedirlo y de mantenerlo alejado de su puerta. Pero nunca había sido capaz de mentirle a la cara, y no iba a empezar ahora. Lo es. Las rodillas de William flaquearon. No se cayó. Encontró el borde de la mesa de la cocina con la palma de la mano. Se dejó caer en la silla frente a ella, y puso su mano sobre la madera fregada entre ellos. Y su mano no estaba firme. Ella vio que su mano no estaba firme. Clara, dijo, Clara, no lo sabías, no lo sabía. Durante mucho tiempo pensé que lo sabías. Pensé que debías saberlo, que te habías enterado y habías elegido. Y luego pensé que entendía que no te habías enterado, pero para entonces ya era tarde, y yo había hecho una vida. Él preguntó por qué no había escrito. Ella dijo en voz baja que sí lo había hecho. Él cerró los ojos. ¿Cuántas veces? 7. Se detuvo, explicó, después de la séptima. Una carta había regresado sin abrir. Había sido devuelta desde Ashbourne, con el sello de él en el exterior. Ella tomó esa devolución como una respuesta, y decidió que ninguna mujer debería necesitar una octava. Él no pudo responder al principio. En 6 años nunca había visto una sola carta de ella. Empezó a contarle lo que le habían dicho, y su mano se levantó y se presionó contra su boca, porque contarlo era más difícil de lo que había esperado. Cuando empezó de nuevo, su voz era baja. Le habían informado, 2 meses después de su partida, que Clara Ara se había casado con un granjero y se había mudado a Escocia. La noticia había llegado a través de su prima Henrietta, quien la había recibido de su tía. Quien la había recibido, titubeó en la palabra y la dominó, a través del abogado de su propio padre. Le habían dicho que la propia Clara Ara había enviado un mensaje de que no debía escribir. Él había escrito de todos modos 3 veces. Había recibido una respuesta en lo que creía que era su letra, diciendo que había encontrado una vida que no lo requería y que estaba contenta en ella. Había quemado esa carta. No había vuelto a escribir. «Nunca escribí tal carta», dijo ella. «Lo sé ahora». «¿Quién?» «No lo sé». Volvió a poner la cara entre las manos. No lloró. Hizo un pequeño sonido que no era un sollozo. Una sola palabra suave y exhalada que William no habría podido entender, excepto que la había oído una vez antes en un jardín hace 6 años. Cuando ella entendió que él se iba y que no tenía el poder de negarse, era el sonido de una mujer descubriendo que una catástrofe que había atribuido al destino era, de hecho, obra de una mano. Clara, todavía no. Clara, todavía no. William, por favor. Se sentó frente a ella en la mesa y no la tocó. No intentó alcanzarla. Se sentó y la observó respirar y recomponer su rostro. Y cuando bajó las manos de nuevo, sus mejillas estaban mojadas y sus ojos estaban secos. «Samuel no debe saberlo», dijo. «No esta noche, no de esta manera. Mañana quizás, o la próxima semana, o nunca. Todavía no sé qué es lo correcto. Seguiré tus indicaciones. Lo harás. Seguiré tus indicaciones en todo hasta que me digas lo contrario. Dices eso ahora. Lo digo en serio ahora. Y lo diré en serio mañana. Los hombres que han cabalgado 6 horas en una tarde de noviembre dicen todo tipo de cosas antes del amanecer. Su excelencia. Soy una mujer de costumbres. Como te dije, te creeré cuando te haya observado durante una temporada. Entonces, obsérvame. Ella casi sonrió. Vuelve al establo, William. Sí. Y cierra la puerta de la cabaña con cerrojo desde afuera cuando te vayas. Quería cerrarla a medianoche y lo olvidé. Y no me gustaría descubrir por la mañana que lo olvidé por una razón que no estoy lista para examinar. La cerraré. Buenas noches. Buenas noches, Clara. Él se levantó. En la puerta, se detuvo. No pudo evitarlo. Se volvió y ella todavía estaba en la mesa, a la luz de la vela,
con su chal bien ajustado y sus manos planas sobre la madera. Y él dijo, lo siento, lo sé, lo siento más de lo que jamás me oirás decir. Quizás lo veamos. Cerró la puerta detrás de él, la cerró con cerrojo desde afuera, y se quedó en el patio oscuro con las manos en la barra, hasta que su respiración se calmó. Y luego, cruzó el patio hasta el establo, y no durmió, ni lo intentó. Por la mañana volvió a cortar leña. Samuel lo encontró haciéndolo y llevó troncos. Clara iba y venía ocupándose de sus asuntos con la misma amabilidad compuesta que había mostrado el día anterior. Y eso fue lo que lo deshizo más que cualquier llanto. Podía manejar a una mujer que lloraba. No tenía defensa alguna contra una mujer que había llorado a las 4 y estaba sirviendo té a las 8, y decía cada palabra cordial con sinceridad. A las 10 lo llamó y lo hizo sentarse. Tenía un pequeño papel metido en el puño de su manga. Lo sacó y lo puso sobre la mesa entre ellos, plano y boca abajo. Y colocó su mano sobre él como una mujer coloca su mano sobre una Biblia antes de hablar. La luz de la mañana caía sobre la madera fregada y atrapaba las líneas de tinta que se transparentaban a través del papel fino. Lo que fuera que hubiera escrito, lo había escrito temprano, y lo había escrito con una pluma que no era del todo amable con su mano. Aquí está lo que haré y no haré. Su Excelencia. Él abrió la boca para corregirla en el nombre. Ella levantó su otra mano media pulgada, y él la cerró de nuevo. Entendió entonces que la mañana se haría en sus términos, en su lenguaje, a su ritmo, y que lo más útil que podía hacer era escuchar. Ella no leyó del papel. Lo había escrito solo para estabilizar su mano mientras decía las palabras en voz alta. No aceptaría, le dijo, una propuesta de matrimonio hecha esta semana, ni la próxima, ni en ninguna semana de su primer regreso. Si lo que él sentía era verdad, seguiría siendo verdad al final de la temporada. Tampoco aceptaría dinero, ni una casa, ni un carruaje, ni una institutriz para su hijo, ni una cuenta abierta a su nombre, ni un fideicomiso, ni ninguna de las cosas amables y perfectamente ducales que él estaba a punto de sugerir. Había alimentado a su hijo y a sí misma durante 6 años. Lo había hecho sin él. No iba, dijo en voz baja, a ser rescatada retroactivamente. Estaban claros, dijo él. Estaban claros, respondió ella. Él la vio doblar el papel por la mitad, luego en cuartos, y luego dejarlo a un lado sin mirarlo. Lo que le concedió en su lugar, lo dijo claramente. Podría venir a cortar leña mientras durara el invierno. Podría llevar a Samuel en su caballo los sábados a la vista del camino frente al pueblo. Podría sentarse en su mesa en el extremo más alejado como cualquier vecino. Podría acompañarlos a la iglesia si sus asuntos lo permitían. Podría escribirle si escribía como lo había hecho antes, y no como un hombre negociando. Escribiría como lo había hecho antes, dijo él. Y si en Navidad, terminó ella, cuando Samuel cumpliera 6 años, y William hubiera soportado 8 semanas de un invierno rural, y un pueblo con ojos, y todavía deseara lo que pensaba que deseaba, entonces podría decirlo, y ella le daría su respuesta. Él observó amablemente que era una larga espera. 6 semanas, respondió ella. Era mucho tiempo para un hombre cortejar a una mujer, Su Excelencia. 6 años era mucho tiempo para una mujer esperar a un hombre. Deberían llamarlo un aprendizaje. Él se habría reído si la risa hubiera salido. Salió 3 segundos tarde como una exhalación ronca, y ella la aceptó con el mismo pequeño asentimiento que le había dado en el huerto, y volvió a poner la tetera en el gancho. La primera semana fue la más fácil. Tomó una habitación en el Green Man y salía a la luz del día para cortar leña, y para entregar un capón de la cocina de la posada, y para llevar manzanas al mercado en su nombre porque el carretero se había enfermado. El pueblo lo miraba a él y la miraba a ella y aún no sabía qué pensar. Él fue escrupuloso. No la tocó. No se quedó más tiempo que cualquier vecino decente. Se iba antes de que fallara la luz. Le escribía por las noches. Cartas ordinarias, noticias de Ashbourne, un comentario sobre un libro, una observación sobre el caballo de un vecino. Y ella respondía en el mismo registro, ni más cálido ni más frío. El sábado subió a Samuel a la yegua y lo paseó lentamente por el camino hasta la segunda puerta del campo y de regreso. Y la seriedad del niño finalmente se rompió en deleite.
y su risa se extendió por la escarcha y se alojó en el pecho de William, en un lugar que no sabía que era un lugar. La segunda semana fue más difícil. Lady Marbury visitó la cabaña. Llegó en un carruaje con su hija, su lacayo y su segundo mejor vestido, y se sentó en la cocina de Clarara durante 3/4 de hora. Hizo preguntas educadas, amables y quirúrgicas, bebió 2 tazas de té y se fue. Clarara se quedó en la ventana y observó el carruaje girar al final del camino. William, que había llegado al patio 10 minutos antes, se había mantenido en el leñero con el hacha en la mano y la puerta del cobertizo entornada, y solo salió cuando las ruedas se habían ido. «¿Qué quería?» «Verte», dijo Clarara. «Confirmar lo que el pueblo ya le ha dicho. Descubrir si soy una mujer calculadora o una mujer caída. Creo que está indecisa. Su hija tiene 19 años y es excelente al pianoforte. Su excelencia. Imagino que me están comparando con ella largamente en el camino de regreso a la mansión. Clarara, no pongas esa cara de tormenta. Todavía no ha hecho nada. Fue infaliblemente educada. Comentó la limpieza de mi hogar y los buenos modales de mi hijo. Dejó su tarjeta. Devolveré la visita en una semana. No lo harás. Sí lo haré. Hacer lo contrario es decirle al pueblo que le tengo miedo, y no le tengo miedo. Wey Samuel necesita ver que no le tengo miedo. Él abrió la boca, la cerró, llevaba 12 días en la cocina de esta mujer, y había aprendido varias cosas. Y la principal de ellas era que el juicio de Clarara Hale, en asuntos de Clarara Hale, era mejor que el suyo. Muy bien, dijo. Gracias. ¿Puedo acompañarte en la visita? No. ¿Puedo pasar a caballo por la mansión a la hora de la visita? Puedes. 2 veces. Una a la ida, una a la vuelta, y solo una vez al galope. De acuerdo. No volvieron a hablar de Lady Marbury. Pero 3 días después, en el festival de la cosecha del pueblo en la plaza, Lady Marbury habló, y Clarara respondió, y William estaba allí. Fue una cosa pequeña. El festival era una cosa pequeña. Manzanas en barriles, un violinista, una corona de heno sobre el porche de la iglesia, niños corriendo con palos. Y en una cosa pequeña es más fácil que ocurra un gran daño porque nadie está preparado. Clarara estaba junto al barril de manzanas con Samuel delante de ella, su mano en su hombro. Y Lady Marbury cruzó la plaza con su hija del brazo y se detuvo amablemente al alcance del oído de una docena de vecinos. El violinista se había acercado. Un par de granjeros arrendatarios se detuvieron en el grifo de la sidra. Las cornejas en el olmo del cementerio se levantaron en una nube suelta y graznando y se posaron de nuevo. El aire olía a canela y manzanas viejas, y a la dulzura ligeramente agria de la hierba pisoteada. Lady Marbury comentó sobre el niño. Habló con la cuidadosa cortesía musical de una mujer que había sido entrenada en salones donde cada palabra tenía un segundo significado y cada pausa un tercero. «Qué ojos tan hermosos», dijo. «Tan serios, tan parecidos a su padre», se atrevió a decir. Hubo un pequeño silencio educado. La docena de vecinos lo oyó. Aún no entendían lo que habían oído. «Sí», dijo Clarara. No parpadeó. «Tan parecido, me alegro de ello». Lady Marbury insistió. «Le habían dicho», dijo, «que el niño se parecía mucho a su difunto padre». Clarara estuvo de acuerdo. El parecido era considerable. Los vecinos empezaron a entender. La sonrisa de Lady Marbury adquirió la cualidad de una mujer que tiende una trampa dentro de una trampa. Y uno esperaba, añadió, que el señor Hale hubiera sido un hombre de tan noble porte como el propio niño. «El señor Hale», respondió Clarara con calma, «fue un caballero muy distinguido, Lady Marbury. Le agradezco su interés en él. Le recomiendo la sidra, es mía». Habría terminado ahí. Lady Marbury habría tomado su sidra, su hija y su información y se habría ido a casa. Pero en ese momento William cruzó la plaza con una bolsa de manzanas al hombro, porque había estado en el barril de al lado y la había levantado sin pensar. Y llegó al codo de Clarara y dejó la bolsa, y la docena de vecinos lo vio, y Lady Marbury lo vio, y la cara de Lady Marbury cambió. Lo saludó. No lo había visto en los barriles, dijo. Observó con la suave precisión de un cumplido que en realidad es un arma.
Qué generoso era con su tiempo en el pueblo. William respondió que no era generoso. Era un vecino, dijo, y disfrutaba de un festival. Ella intentó una variación. Un duque en una feria de pueblo siempre era algo generoso. Él respondió que esa mañana no había sido un duque. Había sido un hombre llevando una bolsa de manzanas. La plaza estaba en silencio. El violinista se había detenido. Samuel, que había estado apoyado en la falda de Clarara, se había quedado muy quieto, de la manera en que los niños pequeños se quedan quietos cuando han entendido, sin entender las palabras, que los adultos han cambiado de tono. William puso su mano en el otro hombro de Samuel. No fue un gesto calculado, no fue escenificado. Fue la mano distraída del hombre que acababa de dejar una bolsa pesada y necesitaba un lugar para descansar el brazo. La docena de vecinos vio eso también. Lady Marbury, dijo Clarara en voz baja. Creo que iba a probar la sidra. Samuel, ¿irías con su excelencia a buscarle a la dama su taza? Sí, mamá. Él fue. William fue con él. Lady Marbury, privada de su audiencia y de su impulso, aceptó la sidra, hizo un comentario sobre el tiempo y se retiró. El violinista volvió a tocar. La docena de vecinos volvió a sus manzanas. Fue perfectamente ejecutado. Fue, pensó William más tarde, la pieza de cirugía social más pulcra que había visto en un año de observar a su madre operar a 30 invitados en una cena. Clarara no había cedido nada, no había concedido nada. Había devuelto el ataque sobre sí mismo sin levantar la voz, y lo había usado a él, lo había usado expertamente para hacerlo. Cruzó una mirada con ella a través de la plaza. Ella no sonrió, solo inclinó la cabeza media pulgada. Fue más de lo que habría sido una sonrisa. Samuel enfermó 2 días después. Al principio fue el resfriado, la nariz roja y delgada, y la voz ronca, que cualquier niño en un otoño húmedo de campo contrae en noviembre. Clarara lo acostó, le puso una compresa y mandó a buscar un caldo. A la segunda noche, su fiebre estaba subiendo. A la tercera mañana, había pasado a ser el tipo de fiebre de la que las mujeres de campo susurran en las puertas. William estaba en la cabaña cuando empezó a empeorar. Había venido por la tarde para traer más leña porque el frío se estaba intensificando. Y había encontrado a Clarara arrodillada junto al catre de Samuel con un recipiente de agua y un paño. Y su rostro sobre el recipiente era un rostro que aún no le había visto, y le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la gravedad del asunto. Preguntó si había enviado a buscar un médico. Lo había hecho al amanecer. El hombre vendría de Taunton, dijo, pero los caminos estaban mal y no sabía cuándo. William se movió de inmediato para ir a buscarlo él mismo. Clarara lo detuvo con una palabra. No iría, dijo. Era más útil aquí. Cuando empezó a discutir, ella lo interrumpió. Le puso el paño en la mano y dijo bruscamente que debía hervir más agua y ocuparse del fuego, y que no podía estar en 2 lugares. Él debía sentarse con el niño, debía mantener la compresa fría, debía hablarle. A Samuel le caía bien. Háblale, William. Él tomó el paño, se arrodilló junto al catre. La cara de Samuel tenía un color terrible, y su respiración era demasiado rápida, en pequeñas y superficiales bocanadas. William, que había visto morir a hombres en tiendas de campaña en España, lo reconoció y no permitió que su rostro lo admitiera. Escurrió el paño en el recipiente. El agua era el agua fría del pozo que Clara Area había sacado a medianoche, ya ligeramente calentada por el calor que desprendía el niño. Puso el paño en la frente del niño con una mano que había obligado a estar firme. «Hola, Samuel», dijo. «William, estoy aquí». Los ojos del niño estaban desenfocados y demasiado brillantes. Dijo con la vocecita plana de un niño que sabía que no debía mentirse a sí mismo, que mamá estaba asustada. William dijo que mamá no estaba asustada. Mamá estaba ocupada. Samuel consideró esto y luego anunció con la devastadora precisión de los muy jóvenes que mamá ponía esa cara en particular solo cuando estaba asustada. William admitió que quizás mamá estaba un poco asustada y que ellos dos la ayudarían a no estarlo. Le preguntaron cómo. Respondió que la única tarea de Samuel era mejorar, y que él, William, se sentaría junto al catre todo el tiempo que fuera necesario, y el asunto se arreglaría entre ellos. Samuel, con un destello de honestidad más doloroso que cualquier miedo, dijo que no sabía si podría.
Te ayudaré, dijo William. Para eso vine. La pequeña mano del niño encontró la suya. William la sostuvo. No se movió. Durante las siguientes 6 horas habló a intervalos sobre pequeñas naderías, la yegua y sus malos hábitos con las puertas del establo, las cornejas del pueblo que habían construido un nuevo nido en el haya detrás de la iglesia, una historia de su propia infancia sobre un pony gris que se había negado durante 6 meses a ser atrapado. Habló con la voz baja y mesurada de cuentacuentos que las niñeras de campo usan durante las fiebres, la que su propia niñera había usado durante sus propias fiebres infantiles, y que no había sabido hasta esa tarde que recordaba cómo producir. Samuel escuchaba cuando podía, dormía cuando no podía. La fiebre subió durante la tarde y hasta la noche. El médico no llegó. A medianoche, Clarara volvió a la habitación con agua fresca. Se detuvo en la puerta. William estaba apoyando la frente en el borde del catre, su mano todavía envuelta alrededor de la de Samuel, y hablaba tan bajo que ella no podía distinguir las palabras. Samuel estaba dormido. Ella dijo su nombre. Él levantó la cabeza. Sus ojos a la luz de la vela eran los ojos de un hombre que no había dormido en 48 horas, lo cual, de hecho, no había hecho. El médico no vendría esa noche, le dijo. Los caminos. La nieve había comenzado. Él dijo de inmediato que iría a buscarlo él mismo a primera luz. Descansaría primero, respondió ella. No lo haría, dijo él. Sí lo haría, dijo ella rotundamente. O no sería de ninguna utilidad para ninguno de los dos. Ven, le quitó el paño, y le tomó la mano, y lo levantó del lado del catre, y lo llevó fuera del pequeño dormitorio trasero, y a través de la cocina hasta el banco junto al fuego, y lo hizo sentarse en él. Estaba demasiado cansado para resistirse. Ella trajo una manta, se sentó en el borde del banco a su lado y le arregló la manta, y su hombro estaba cálido contra el suyo, y su cabello, bajo su moño habitual, olía débilmente a manzanas y al olor agudo y limpio del jabón, y su aliento, cuando lo tomó, fue un aliento que se entrecortó. Clarara. Silencio. Clarara. Silencio, William. Él giró su rostro hacia ella. Ella lo estaba mirando. No se movió. Él no se movió. El fuego crepitaba detrás de ella. La luz capturó el cobre de su cabello y el ámbar de sus ojos y la línea de su boca. Y él no tenía, por primera vez en 13 días, ningún arreglo que ofrecer. Solo tenía lo que siempre había tenido, que era todo lo que no podía decir. Ella lo besó. No fue calculado. No fue planeado. Fue el beso de una mujer cuyo hijo estaba enfermo en la habitación de al lado. Una mujer que no había conocido la amabilidad de un hombre en 6 años, y que por fin tenía a su esposo a su lado. Lo besó una vez, lentamente, y se apartó. Y su rostro, a la luz del fuego, estaba completamente quieto. No digas nada, dijo. No me iré a dormir. Sí. Te despertaré a las 4. Sí. Durmió durante 3 horas. A las 4 ella lo despertó sacudiéndolo, le puso una taza de té fuerte en la mano y lo envió al establo. Y cabalgó hacia Taunton, a través de la primera nieve verdadera del año. Y encontró al médico, y regresó con el médico detrás de él. Y el médico entró en la cabaña, examinó a Samuel y dijo, «Se pondrá bien. Las próximas 12 horas lo dirán, pero se pondrá bien». Samuel lo hizo. Por la mañana, su fiebre había bajado. Al mediodía, estaba sentado y pidiendo gachas. A la tarde siguiente, estaba en la cocina en su bata, medio dormido contra el hombro de su madre. Se quejaba de que nadie le había contado la historia de la captura del pony. «William te la contará», dijo Clarara. «William sabe el final». «William», dijo Samuel adormilado. «¿Atrapaste al pony?» «Lo hice». «¿Cómo?» «Me senté en el prado durante 9 días con una bolsa de avena y no me moví. Al 10º día, el pony vino por su propia voluntad. Esa es una historia tonta. Es una historia verdadera. ¿De verdad te sentaste durante 9 días? Lo hice. Fue lo más lento que he hecho en mi vida y valió la pena. Mamá dice que la paciencia es la única virtud que encuentra útil. Entonces tu madre es una mujer sensata». Clarara, por encima de la cabeza de Samuel, miró a William. William miró a Clarara. La mirada se prolongó más de lo que ninguno de los dos pretendía.
Samuel, que no se había perdido nada de ello, bostezó ampliamente y volvió a apoyar la cara en el hombro de su madre. Samuel, con la cara contra la lana de su vestido, le preguntó a William si se iba a quedar esta vez. Clara no respiró. William la observó, sin respirar. Dijo suavemente que no le correspondía a él decidir. Le correspondía a su madre. Samuel le suplicó en una sola sílaba adormilada. La mano de Clara, moviéndose por sí sola, pasó una vez por el cabello de su hijo. No apartó la vista de William. Podría ser, dijo al fin, que se quedara. Podría ser que vieran, pero vendría los sábados, insistió Samuel. Vendría los sábados, aceptó ella. Samuel declaró que entonces todo estaba bien, y se durmió contra su hombro. Se sentaron en silencio con el fuego crepitando. Afuera, la nieve había cesado. La cocina olía a los restos del caldo y a las manzanas que había cortado para la mañana. William, que no esperaba sobrevivir a los últimos 3 días, descubrió que estaba vivo, y que un niño pequeño dormía contra el hombro de la mujer que había amado durante 1/3 de su vida, y que estaba, por primera vez desde que tenía 22 años, en una habitación de la que no deseaba irse. Ella dijo su nombre, y él respondió. A la primera luz del día de Navidad, dijo Clara Hale en voz muy baja, él podría preguntarle. Él dijo que lo haría, y ella le respondería, continuó. Él dijo que sí, pero no antes, añadió ella. Tenía que asentar a su hijo, asentar su pueblo, y tenía que observarlo otras 6 semanas, y no se movería de eso. Él dijo que entendía. Bien. Ella miró entonces al fuego. La luz de la lámpara encontró el peine en su cabello, el peine de cobre que le había comprado en Bath el 9 de junio, hacía 7 años y 5 meses. Él no lo señaló, no habló de él, pero ella vio que él lo veía, y su boca se movió muy ligeramente en la primera sonrisa real que se le había permitido desde que había bajado por el camino detrás de su hijo. Llegó la Navidad, llegó lentamente, como llegan las Navidades en los lugares de campo. La primera nieve duró 1 semana y se derritió. La segunda nieve llegó en la segunda semana de diciembre, y se quedó. El huerto se convirtió en un lugar blanco y silencioso, y las manzanas que no se habían recogido yacían bajo una suave capa de nieve. Y el humo de la chimenea de la cabaña era un hilo doméstico firme cada tarde a través de un cielo doméstico firme. William tomó una habitación en el Green Man durante el mes. Salía a caballo cada día, cortaba la leña que necesitaba ser cortada y traía lo que no se podía conseguir en la tienda del pueblo. Y subía a Samuel a su caballo para el paseo del sábado. Y se sentaba en el extremo más alejado de la mesa de la cocina de Clara en las comidas. Y le escribía una carta cada noche, y ella le escribía una cada mañana. El pueblo observaba. El pueblo sacaba sus conclusiones. El pueblo, siendo un pueblo de campo con una vena pragmática, decidió que lo que fuera que hubiera ocurrido precisamente entre la viuda de la cabaña del huerto y el duque de Ashbourne era asunto suyo. Y que el niño era un orgullo, y que el duque cortaba la leña muy bien, y que el asunto, con el tiempo, se arreglaría por sí solo. El 12 de diciembre llegó una carta de la prima de William, Henrietta, enviada desde Ashbourne. Llegó con el correo de la tarde, envuelta en hule contra la nieve, y el paquete que la acompañaba era lo suficientemente pesado como para posarse en la barra del Green Man con un pequeño y definitivo golpe seco. William lo llevó arriba antes de abrirlo. Cerró la puerta de su habitación detrás de él. Se sentó en la única silla del pequeño escritorio junto a la ventana, y giró el paquete en sus manos 2 veces, y luego rompió el sello. La carta tenía 2 partes. La primera era una disculpa escrita con la letra apretada y cuidadosa de una mujer que había estado componiendo las frases en su cabeza durante 15 días antes de dejarlas caer sobre el papel. La segunda parte era la verdad, y era el tipo de verdad que atraviesa el pecho de un hombre de una sola vez, y deja todo lo que hay detrás reordenado. Su tía, escribió Henrietta, lo había sabido desde el principio. Le había escrito al padre de Clara, en agosto del año en que William se fue, ofreciendo, en el lenguaje educado de las damas asentadas, una suma de dinero por el silencio de Clara. El acuerdo había sido rechazado. Se había hecho un segundo acercamiento a través del abogado del padre, y ese acercamiento, negociado con un hombre de escasa moral, había tenido éxito.
Cada carta que Clara Rara había enviado desde ese día en adelante había sido interceptada en la oficina de correos del pueblo. Cada carta que William había escrito había sido sacada del correo de Ashbourne antes de que saliera de la finca. La única respuesta que William había recibido en lo que creía ser la letra de Clara no había sido escrita por Clara. Había sido escrita por un falsificador en Salisbury. La tía le había pagado 12 libras. Henrietta tenía el recibo. Tenía la confesión firmada del falsificador. Tenía los giros bancarios de puño y letra de su tía. Tenía una copia de la última de las 7 cartas de Clara, todavía sellada. «Te envío todo con el mensajero que lleva esto», había escrito Henrietta al final. «Y nunca en mi vida te pediré que hagas nada por mí, excepto que perdones a Clara Hale si ella te lo permite. Y que le digas que no le sobrevive nadie que no haya pagado de alguna manera por su silencio». Yo tenía 21 años, no lo sabía. Lo siento mucho. William leyó la carta 2 veces. No se movió entre las lecturas. La nieve fuera de la pequeña ventana de su habitación comenzó de nuevo. La lenta, suave y descendente caída de una nevada de campo que no tiene intención de apresurarse. Cuando terminó la segunda lectura, dobló la carta, la colocó junto con los documentos de apoyo en el bolsillo de su pecho, tomó su abrigo de la percha, bajó y pidió su caballo. No volvió a abrir el paquete en la puerta de la cabaña. Esperó hasta que Samuel estuviera en la cama. No abrió el paquete en la puerta. Esperó hasta que Samuel estuviera en la cama. Luego, colocó la carta y los papeles sobre la mesa de cocina fregada, y se sentó frente a ella, y dijo: «Clara, tengo algo que darte. Querrás leer esto con el fuego encendido y una taza de té a mano, y no querrás que te mire a la cara mientras lo lees. Saldré al patio». «¿Qué es?» «Es el porqué. Es todo». Ella lo miró. Luego miró los papeles. Luego lo miró a él de nuevo. Se levantó, puso la tetera al fuego y dijo: «Te quedarás. He esperado 6 años para leer lo que hay en esos papeles. No los leeré sin ti al otro lado de la mesa. Siéntate, William». Él se sentó. Ella leyó la primera carta, la confesión del falsificador, los giros bancarios, sus propias 7 cartas dobladas en un fajo atado con una cuerda, todas sin leer. Las leyó en orden, y las dejó en una pequeña y ordenada pila, y no lloró. Al final, se sentó con la mano sobre la pila de sus propias cartas y miró al fuego. Y el fuego crepitaba y el reloj de la cocina hacía tic-tac y afuera la nieve caía y caía. «Mi padre», dijo al fin. «Sí, no vivió para ver a Samuel. Murió antes de que naciera el niño. Sí, he hecho las paces con odiar su memoria. Ahora tendré que revisarla. Sí, tu tía, muerta hace 3 años. No tendré la satisfacción de enfrentarla. No. Es muy difícil estar enojado con los muertos. Lo es». Estuvo en silencio por un largo momento. Luego dijo: «William, ¿entiendes lo que significan estos papeles?» «Sí. Dime lo que entiendes». Él presionó la palma de su mano contra la pila de sus 7 cartas devueltas. Habían sido atadas con una delgada cinta negra. La cinta de su tía, lo sabía, porque la había visto 100 veces alrededor de la correspondencia de la anciana en Ashbourne. La sensación de la cinta contra su pulgar fue la última pequeña obscenidad en una serie que pensó que no podría sorprenderlo más. Tomó aliento. La cocina estaba muy silenciosa. Afuera, la nieve se posaba en el alféizar de piedra de la ventana con la silenciosa persistencia de un clima que no tiene nada más que hacer. Habló en el registro bajo y uniforme que un hombre usa cuando intenta no romper algo al decirlo demasiado alto. Había creído, le dijo, que ella había elegido a un granjero. Ella había creído que él la había rechazado sin leerla. Entre esas 2 creencias, un niño había nacido y una mujer había aprendido a llorar a las 4 de la mañana donde su hijo no podía oírla. No había, dijo, una hora en sus vidas entre ese junio y este noviembre por la que no hubieran pagado. Habían sido jóvenes. Los adultos que habían tenido el poder sobre ellos habían sido crueles. Ellos habían sido el precio de esa crueldad. La había amado sin interrupción durante 7 años y medio. Y ninguna lectura de estos papeles podía añadir a ese amor o restarle. La cuestión ante ellos, dijo, no era si ella podría ahora perdonarlo, porque no había nada en estos papeles de lo que perdonarlo. La cuestión era si ella podría permitirle, al fin,
ser el esposo que se le había impedido ser. Eso, dijo, es lo que entiendo. Ella cerró los ojos. Es el comienzo de la Navidad, dijo. Había dicho que podías preguntar a la primera luz del día de Navidad. No había mirado el calendario. No me refería a esta hora. No me había vestido para ello. ¿Debo esperar hasta la mañana? Perderé el valor para la mañana. Pregúntame ahora, William. Él rodeó la mesa. No se arrodilló. Le quedaba suficiente sentido común para saber que ella no necesitaba un hombre arrodillado. Le tomó la mano, se paró junto a su silla y presionó la mano de ella contra su pecho, para que sintiera a través de la lana y el lino el ritmo al que se comportaba su corazón. Porque no tenía las palabras para ello, y no confiaba en que su voz las llevara si las tenía, le preguntó claramente, ¿se casaría con él? ¿Le permitiría ser un esposo para ella, y un padre para Samuel, y un vecino para su pueblo? ¿Aceptaría que cometería errores y estaría de acuerdo en decírselo claramente cuando lo hiciera? ¿Le haría ella? Dijo, y ahí su voz se quebró un poco, y no la corrigió. El enorme e inmerecido honor de tomar el nombre de un hombre que ya había llevado durante 6 años. Sí quiero, Clara. Sí quiero, William. Sí. La respuesta es sí. Se sentó en la silla a su lado porque sus piernas volvían a comportarse de manera irrazonable. Y tomó su otra mano y levantó ambas manos hacia su rostro. Y ella apoyó su frente contra la de él, y el fuego crepitaba y el reloj hacía tic-tac. Y ella no lloró, pero él sí. Lloró en silencio durante mucho tiempo con la cara entre las manos de ella. Y ella lo abrazó, y no le dijo que parara. No sería, dijo ella después de un tiempo, una boda muy grande. Describió su forma. La iglesia del pueblo. Samuel llevándola del brazo. Henrietta de Ashbourne si quisiera venir. Su vecina, la señora Paget, que había sido buena con ella durante los 5 años que había caminado sola a la iglesia. Eso era todo, dijo. Eso sería suficiente. La celebrarían en la mañana de Navidad. Faltaban 3 días. Él le habló entonces de la licencia. La había llevado en el bolsillo interior de su pecho durante 11 días. No se había atrevido a mirarla desde que la había doblado allí. Ella lo miró fijamente. Luego se rió, la primera risa que le había oído desde su regreso. Era la risa que recordaba con algo añadido, que no había estado allí antes. El peso tranquilo de una mujer que había tardado 6 años en volver a ser ella misma y no esperaba del todo serlo. William Ashbourne, llevaste una licencia de matrimonio en tu bolsillo a través de 3 nevadas. Lo hice. Soy, a mi pequeña manera, un hombre de fe. Eres, a tu pequeña manera, un tonto. Él admitió que lo era. Le dijo que se iba a casar con él de todos modos. Ella estuvo de acuerdo en que sí. La boda fue en la mañana de Navidad en la iglesia del pueblo a las 9. La iglesia estaba fría y hermosamente decorada con acebo por la señora Paget y otras 3 mujeres que se habían levantado al amanecer. Henrietta había venido de Ashbourne en el correo nocturno. Samuel, con un abrigo azul nuevo que William había encargado de Taunton, acompañó a su madre por el pasillo con una dignidad que amenazó con romper la compostura de Clara, y no lo hizo. Porque Clara Ray había decidido temprano en la vida para qué servía su compostura. Samuel se paró a su codo durante los votos. Cuando el vicario le preguntó a William si aceptaba a esta mujer, Samuel observó el rostro de William con el interés concentrado de un pequeño juez confirmando un veredicto. Cuando el vicario dijo las palabras finales, Samuel dijo con la voz de una persona que había arreglado todo el asunto y ahora estaba satisfecha. Ya está. La iglesia se rió. El vicario se rió. Clara Hale, que ya no era Clara Hale, se rió contra el hombro de William y dejó que la abrazara durante el medio segundo que los votos permitían. Y luego dio un paso atrás, y era una duquesa, y aún no lo sabía, porque había sido madre durante 6 años, que sería muy buena siendo una duquesa. Salieron de la iglesia a una mañana delgada, brillante y fría. El pueblo se había reunido fuera de la puerta del cementerio. No apiñados, no mirando fijamente, sino allí, con las cabezas inclinadas y en pequeños grupos silenciosos, y con pequeñas sonrisas nuevas. Lady Marbury no estaba entre ellos. Su lugar había sido ocupado por su hija, que había enviado una nota de felicitación de su puño y letra 3 días antes.
y ahora estaba de pie en los escalones de la iglesia, con un pequeño ramo de acebo de invierno, y una expresión de amabilidad cuidadosa, joven e independiente en su rostro. Samuel aceptó el ramo en nombre de su madre. Clarara lo aceptó en nombre de su hijo. No fueron directamente a la mansión, fueron primero a la cabaña del huerto. William había dicho que debían hacerlo. Clara había sabido por qué sin que él lo dijera. Abrieron la puerta juntos, Samuel caminando delante. Se detuvieron en la puerta de la cocina. William se agachó y sacó del bolsillo de su abrigo el peine de cobre que había comprado 7 años y medio antes en una platería en Bath. El mismo peine. Lo había llevado toda la mañana junto a la licencia. Lo volvió a colocar en el moño de su cabello, donde había estado cada día de los últimos 6 años, y donde había sido cada día la pequeña y obstinada señal de una mujer que se había negado a rendirse. «Ahí está», dijo él. «Ahí está», dijo Clarara. La primavera llegó lentamente al huerto ese primer año, como la primavera llega lentamente a Somerset. La nieve se derritió en febrero, los setos reverdecieron en marzo. Para abril, el cerezo al final de la hilera estaba en plena flor blanca, y el espino más allá de la puerta estaba empezando a brotar. Y un niño pequeño, con un abrigo marrón nuevo, montaba un pony gris nuevo arriba y abajo del campo sur, a un paso cuidadoso, bajo la mirada de su padre, que estaba cortando leña porque todavía disfrutaba cortando leña, y porque la cocina de la cabaña aún no había sido reemplazada por la cocina de una duquesa, y no iba a hacerlo. Porque Clarara había insistido en mantener la cabaña como una segunda casa para la cosecha de manzanas y para las gallinas, y para el tipo de quietud que aún no había aprendido a tener en la mansión. Era un sábado. Clarara estaba en el hogar de la cabaña amasando pan, con las mangas arremangadas y el pelo suelto, y el peine de cobre puesto sobre la mesa a su lado, porque había estado sudando en el horno y se lo había quitado. William entró del patio con un brazado de leña. Lo dejó en el hogar. La miró. Tenía harina en la nariz. Tenía harina en el vestido. Tenía harina en el chal ámbar que se había negado a retirar. Se estaba riendo de algo que Samuel había dicho a través de la ventana. Lo saludó por su nombre, y él la saludó. Y por un momento, solo se miraron el uno al otro a través de la cocina. Ella habló primero, casi distraídamente, de una carta de Henrietta. Deseaba venir en mayo, y Clarara había escrito que podía. William dijo que eso era bueno. Luego Clarara añadió con más cuidado que el médico había estado. William preguntó en una sola sílaba silenciosa qué había dicho. Su mano se levantó y presionó la harina de su palma contra la parte delantera de su delantal, y lo miró con la firme mirada castaña que una vez había mirado a un crepúsculo de otoño en una puerta y se había negado a dejarlo entrar. «Noviembre», dijo ella. Él dejó el último tronco. No dijo nada. Se acercó a ella a través de la cocina y la rodeó con sus brazos con cuidado, porque ella sostenía una masa de pan, y presionó su rostro en su cabello. El peine de cobre no estaba en su cabello. En su lugar, olió solo las manzanas y el jabón y la levadura y el pequeño, particular e irrepetible aroma de su esposa. Le repitió la palabra como si la estuviera sopesando en su mano. «Noviembre». Ella lo dijo de nuevo, afirmándose en ello. Samuel, observó, tendría 7 años. Los tendrá. Tendrían que decírselo, dijo William. Lo haremos, acordó ella, cuando sepamos que realmente hay algo que decir. ¿No antes?, preguntó él. No, no antes. Las lágrimas no eran para siempre, ni tampoco los secretos, pero los tendrían en su orden correcto. Samuel apareció entonces en la puerta con barro en las botas y la rienda de su pony en la mano, y una fina lluvia de flores de espino atrapada en su cabello y el rostro más serio que jamás había traído a una cocina. El pony, anunció sin preámbulos, había pisado una espina. William dijo con seriedad que en ese caso debían atender al pony. ¿De inmediato?, preguntó Samuel. De inmediato, asintió su padre. William dejó la leña que había estado fingiendo apilar. Cruzó hacia la puerta. En el umbral, se detuvo y se volvió. Clarara estaba en el hogar con harina en su delantal y el peine de cobre sobre la mesa, y la luz del sol a través de la ventana hacía oro brillante de su cabello. Y ella lo estaba mirando, y no estaba llorando, y no iba a llorar, y le sonrió
y él le sonrió y salió a ver al pony. Detrás de él, en la cocina, oyó a su esposa empezar a tararear. Era una melodía que no conocía. Era una melodía que debía haber aprendido en algún lugar, quizás en el pianoforte de su tía o en un coro parroquial de niña, o en algún lugar donde él nunca había estado y no podía seguirla. No importaba. La melodía era suya, y era cálida, y lo siguió a través del patio. Y era el tipo de pequeño sonido doméstico que un hombre que ha pasado 6 años de su vida creyéndose no perdonado, no espera oír en su propia cocina. Y no sabe la primera vez que lo oye si su corazón lo soportará. Su corazón lo soportó. Si alguna vez has amado a alguien que creías haber perdido, verdaderamente perdido, el tipo de pérdida que se convierte en un patrón climático dentro de tu pecho, sabrás por qué William Ashbourne se quedó en ese patio durante medio minuto con la mano en el cuello del pony y no hizo nada. Si alguna vez has llorado a las 4 de la mañana creyendo que nadie vendría, sabrás por qué Clara en su hogar dejó de tararear, se quedó quieta y escuchó el silencio del patio y entendió lo que estaba sucediendo en él. Y si alguna vez un niño pequeño ha puesto su mano seria y segura en la brida del caballo de un extraño que pasaba y le ha dicho al extraño la verdad del corazón de su madre, entonces sabrás por qué. En sus lugares separados en esa mañana de primavera, la mujer en el hogar, el hombre en el patio y el niño junto al poní tomaron la misma respiración larga en el mismo momento, la soltaron y continuaron. Las lágrimas no son para siempre,